Egunon o Arrastion, Gonzalo. ¿Qué Hola, tal? buenos días. Gonzalo Álava es uno de los fundadores de Archicus, que es una startup que trabaja, vamos a poner, mezclando diferentes tecnologías relacionadas con la realidad virtual y el mundo de la arquitectura, que es lo que es realmente tu formación, ¿no, Gonzalo? Mejor que nos expliques tú lo que hacéis. Eso es, efectivamente. Bueno, pues somos una startup que nos dedicamos a la reconstrucción virtual de patrimonio, que puede sonar así un poco raro, pero bueno, lo que hacemos al final es, mediante técnicas de reconstrucción en 3 dimensiones y, bueno, a través de texturas y demás, conseguimos representar cómo era el estado original de un monumento en concreto que ahora mismo está destruido. Y no solo eso, sino que además lo metemos en tu teléfono móvil para que lo puedas disfrutar desde él. De tal manera que tu móvil, iPad o cualquier dispositivo móvil se convierte en una ventana al pasado. Es una magia. Bueno, magia, investigación y trabajo, por supuesto. Vale, entonces, si te parece, vamos a desglosar un poquito alguna de las cosas que has dicho. Sí, Reconstrucción. Reconstrucción supone que tenéis que saber cómo era antiguamente, ¿no? efectivamente. Aproximadamente. Sí, ese es el principio de todo el proceso, ¿no? Dentro de nuestro equipo contamos con un arqueólogo que es el que se acerca a las instituciones que gestionan un patrimonio en concreto y es el que va viendo con ellos qué información hay disponible y un poco pues mira a ver qué es lo que se sabe hasta la fecha de cómo era, ¿no? Una vez que sabemos que se sabe, pues él nos hace una síntesis arquitectónica y nos pasa información a nosotros para que continuemos con el trabajo. Esto Efectivamente, es esta síntesis es un documento. ¿Exactamente qué formato tiene? sí, es un documento interno. Al final él lo que hace es, pues eso, va investigando toda la información que hay disponible y va cogiendo pues, de libros, escritos, imágenes, cuadros, de todo tipo de documentación que hay y entonces va extrayendo la información que a nosotros nos interesa y nos la presenta pues, de una manera pues, que nosotros podamos entender y aplicar a la reconstrucción. Ujú. Vale. Entonces, cuando este hombre ya ha hecho su trabajo, es una persona, ¿verdad? Es una Eh, persona del equipo, sí. Vosotros la cogéis esa información que la ha recopilado Sí. y es cuando empezáis a hacer una recreación virtual, ¿no? Efectivamente. ¿Eso cómo lo hacéis? Bueno, hay primero, aparte de esta toma de datos históricos, digamos, también hay una toma de datos empíricos de cómo está hoy en día ese elemento patrimonial. Es decir, dónde están las piedras, cómo están colocadas, qué restos de muros hay y demás, cómo se ve hoy en día. Entonces, con técnicas de fotogrametría, hacemos una toma de datos de cómo está actualmente y sobre eso nosotros construimos cómo era en el pasado a través de modelado en 3 dimensiones. Entonces, lo que conseguimos es, de una manera muy exacta, colocar la reconstrucción virtual exactamente en el lugar donde estaba, ya que contamos con la información métrica de cómo está actualmente ese elemento patrimonial. Vale. Modelado 3D. Sí, Eso es lo que utilizan, lo mismo que utilizan los que hacen videojuegos. sí, efectivamente. Las técnicas son muy similares. El software, bueno, hay muchos tipos de software. Hay algunos que son enfocados más a la arquitectura y otros que son más a los videojuegos. Nosotros, por nuestro trasfondo profesional de 2 miembros del equipo, estamos más dirigidos bueno, estábamos más dirigidos a la venta inmobiliaria y a la representación de arquitectura. Entonces, de ahí tenemos el saber hacer de cómo representar fielmente arquitectura y entornos urbanos. Entonces, a través de software especializados en eso, pues realizamos nuestras recreaciones. ¿Esos softwares, se puede conocer algún nombre de lo que utilizáis? Bueno, Para que tenga curiosidad, sí. son Vox Populi al final, pero bueno, hay 3D Max, Photoshop, SketchUp, cualquiera de modelado. Es que hay muchos tipos diferentes. Muy bien. Y entonces vosotros ya sois unos cracks utilizando esos softwares y sois capaces, sois capaces de ver aproximadamente cómo era el edificio según la reconstrucción que ha hecho vuestro colega. Sí, eso Y, es. y eso vosotros luego con el software lo vais convirtiendo sobre la planta que tiene hoy en día. Es decir, que siempre mantenéis lo que ya existe hoy en día, lo que todavía queda, ¿no? Eso al final es como nuestro punto de partida, ¿no? Es para dar la escala, la ubicación,
y cómo, bueno, y también lo que queda hoy en día nos da muchísima información de lo que había en el pasado, ¿no? Arranques de pilares, de bóvedas, cómo era la techumbre de una nave, por ejemplo. Eso se puede ver muchas veces de lo que queda hoy en día. Y sí, realmente, bueno, las reconstrucciones son bastante fieles a la realidad. Obviamente no siempre se sabe 100% cómo era. Además, para hacer una reconstrucción de este tipo de detalle es muy explícito y se muestran muchas cosas. Pero bueno, sí que es verdad que cuando nos falta algo de información en concreto, lo hacemos por aproximación. Es decir, cogemos elementos arquitectónicos que se utilizaban en esa misma época, en esa misma zona geográfica. Entonces, al final, pues bueno, las representaciones son muy fieles a lo que realmente eran. Ajá. Vale. Entonces, esto tiene un poco de arte, ¿no? Sí, sí, eso es, tiene un poco de arte. Primero está la parte técnica, que es muy importante y es, digamos, el andamio de todo esto, pero luego tiene una parte de arte y de saber representar y mostrar de una manera, además, que se entienda bien y sea atractiva cómo era el pasado. No solo eso, sino que también tiene una importante parte tecnológica, ya que no son simplemente imágenes, sino que son imágenes, entornos, más bien dicho, en 360 grados, que son interactivos, ¿no? Entonces te permite tener una visión mucho más inmersiva de cómo era ese lugar. Ujú. Entonces, has dicho tecnología por una parte, has dicho arte y has dicho también Ujú. el saber comunicar eso a la persona que lo va a usar, que también es muy importante, ¿no? Claro, O eso sea es que bueno, son como tres habilidades distintas las que tenéis que utilizar. eso es, y no funcionaría si una de las tres cae, ¿no? Por ejemplo, esa última que has comentado tú, de saber comunicarlo a la persona que lo tiene que ver, es muy importante, ¿no? Y eso es el formato, eso es lo que realiza el formato aplicación. Al final es un formato que es muy sencillo de utilizar, en concreto la nuestra es muy fácil de utilizar, muy clara visualmente, y eso facilita tanto a gente joven que solamente se nutre prácticamente de contenidos a través de sus smartphones, como a gente mayor que hay veces que tiene un poquito más de dificultad. En nuestro caso, y tal y como hemos diseñado la aplicación, eso se cumple muy bien y se sabe llegar de una manera muy clara a nuestros oyentes, ¿no? Usuarios, al fin y al cabo. Ujú. Muy bien. Entonces, habéis combinado estas habilidades y habéis desarrollado producto y entonces habéis tenido que ir a convencer a gente para que os lo compre, ¿no? Entiendo. Sí, eso Porque esto es. no lo hacéis por el bien del mundo, ¿no? Entiendo que hay Bueno, una... también tiene una componente social muy importante, ¿no? Sí, pero De bueno, quiero decir que al desarrollo. final tenéis que comer. Por supuesto, por Pues, supuesto. por eso. Nosotros hemos empezado, bueno, por la propia naturaleza del proyecto, acercándonos a entidades públicas, ¿no? Pero bueno, en las entidades públicas al final pues tienen sus ritmos y tienen sus maneras de contratación y demás que en un momento dado están bien para hacernos nombre y para que se nos conozca y sobre todo para poder acercarnos a esos lugares patrimoniales que al final la mayoría están eh, gestionados por entes públicos, pero bueno, eso sí que es verdad que para el desarrollo empresarial pues hay veces que puede ser problemático. Ujú. Entonces, bueno, desde hace un año aproximadamente nos estamos reorientando para ofrecer nuestros servicios y esta idea realmente que es muy potente a empresas privadas. Ajá. ¿Qué tipo de empresas privadas son las que pueden estar interesadas? Mira, al final está muy enfocado al turismo. Entonces, pueden ser empresas privadas que ofrezcan servicios de visitas guiadas, por ejemplo, para que la visita guiada tenga un contenido muchísimo más extenso y la experiencia sea mucho mejor y diferencial. Claro. Pueden ser para cualquier por ejemplo, equipos de fútbol, ¿no? Para sus tours de los estadios. Es muy interesante ver cómo eran los estadios antes, ¿no? Ahora, pues bueno, son edificios impresionantes, modernos, que los vas a visitar, pero muchas veces se ha perdido esa magia, ¿no? Que tienen los estadios antiguos. Ahí se nota que eres del Atlético. Efectivamente. Sí, y muy orgulloso además de ello. Y bueno, y eso es algo de lo que la gente está muy orgullosa muchas veces, ¿no? De cómo su abuelo y demás vivía el fútbol y eso es interesante para que los estadios muestren a los visitantes. ¿Qué más? Mm, Cualquier entidad que ofrezca excursiones, es decir, cruceros, por ejemplo, cruceros, que son al final empresas, ¿no? Que van bueno, son barcos que van de un sitio a otro y están interesados en que sus propios pasajeros, pues, adquieran visitas aquí y allá, ¿no? Una manera
de ser una naviera diferencial, por ejemplo, es ofreciendo que en tus visitas tenga esta componente de reconstrucción de cómo era ese lugar antes, ¿no? No solamente visitarlo hoy en día, sino visitarlo también en el pasado. Ajá. Entonces, este tipo de empresas ahora mismo estará un poco parado, ¿no? Este tipo de... porque el turismo no está precisamente en su mejor momento, ¿no? Sí, tal cual ha sido así, ¿no? Ha sido, la verdad es que estamos reventando nuestro negocio a ese tipo de empresas y con toda esta crisis del coronavirus, pues ha sido un golpe, ¿no? Un golpe, pero bueno, nos hemos sabido reventar y ahora mismo estamos sacando otros productos que van a poder facilitar ese tipo de visitas con esta normalidad, ¿no? que nos ha tocado vivir. Ajá. Claro, porque lo vuestro al final permitiría vivir este tipo de experiencias desde casa también, ¿no? Eso es. A ver, una parte muy importante de nuestra actividad es la reconstrucción virtual, ¿no? Al final es lo primero que he dicho y es una parte muy importante. Pero sí que es verdad que, bueno, con el tiempo estamos desarrollando otros productos y, por ejemplo, ahora lo que vamos a ofrecer también es la digitalización de entornos que sean además visitables, pero de una manera libre. Es decir, no como la típica visita virtual, ¿no? Que vas de un punto a otro, cerrado, como muy estático, sino que estamos siendo capaces de hacer un entorno virtual interactivo en 3 dimensiones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, por ejemplo, tú puedes ir a Pompeya desde tu casa y en las avenidas principales moverte libremente, ¿no? Y mirar a un lado y a otro cómo está ahora mismo ese entorno. Y eso puede ser muy interesante pues para lugares patrimoniales, incluso ciudades y demás, que quieren ser visibles en un entorno virtual para en un futuro pues atraer gente y bueno, y seguir estando un poco en el candelero, ¿no? Aparte de ofrecer otros servicios nuevos, ¿no? Que hasta ahora pues no El se... ejemplo de Pompeya no es vuestro, entiendo, ¿no? No, me ha venido ahora realmente pensando en no, pero bueno, No, estamos... vosotros podríais hacer lo mismo en Iruña, Velella, por poner una ciudad romana, ¿no? Sí, por ejemplo, o en cualquier lugar de España, aunque sea un lugar actual, ¿no? Por ejemplo, imagínate, pues yo que sé, en Bilbao, por ejemplo, podría cogerse la Gran Vía y digitalizarla en 3 dimensiones de tal manera que tú puedes moverte delante y atrás y visitarla o ver qué comercios están allí. Bueno, tiene muchas aplicaciones, ¿no? Bueno, pero ahí ya estás hablando sin necesidad de reconstruir, ahí estás hablando de lo que es hoy en Sí, día, claro. eso es, eso es. Pero bueno, esto es realmente un producto nuevo que hemos sacado un poco adaptándonos a lo que es ahora demandable y lo que se le va a necesitar ya, porque esto además se hace de una manera bastante rápida y lo dicho, como es muy interactivo y es bastante libre, pues bueno, es Pues es realmente que lo que... ahí, si no hay reconstrucción, estáis compitiendo con Google, que tiene ahí sus productos Sí, el problema es para que, bueno, pasearte por las calles y demás. sí, lo que pasa que lo de Google es al final una senda que te marca y tú no te puedes mover, ¿no? La diferencia de esto es que tú te puedas mover libremente. Ajá. Obviamente también este producto realmente sería como el principio de todo nuestro proceso creativo, ¿no? O sea, al final también es una manera de acercarnos a esos posibles clientes, ¿no? Ofrecerles, digamos, como una entrada y luego decirles, mira, oye, este yacimiento en concreto tiene posibilidades para mostrarlo como era en el pasado. Podemos Ujú, continuar trabajando y hacer efectivamente una reconstrucción de cómo era. ujú. Cuéntanos algunos casos que hayáis hecho que son interesantes. Bueno, ahora mismo y de rabiosa actualidad es la reconstrucción del castillo de San Vicente de la Sonsierra, Ajá. que ha sido premiada con uno de los premios más importantes de patrimonio de España. Esto fue comunicado este viernes y son los premios Hispania Nostra que reconocen pues, las buenas prácticas en cuanto al cuidado del patrimonio Ujú, y, y promoción del patrimonio, ¿no? Entonces, ujú. bueno, al final hemos quedado ganadores en nuestra categoría, que era señalización y difusión del patrimonio. Y bueno, y es un buen ejemplo, ¿no? Porque es una buena colaboración con el Ayuntamiento de San Vicente y lo Si que... quieres, perdona Gonzalo, si quieres, aquí en este sistema puedes compartirlo. Si lo tienes abierto en una pantalla ahí en tu ordenador, no, es a no lo través tienes. de Vale, bueno. dispositivo móvil y Claro, estoy en tiene que ser con la ordenador. aplicación. Bueno, he visto algún vídeo yo por ahí en internet que es bastante espectacular, sí. Creo que Bueno, dime. me habéis enviado algún vídeo no sé si era de este proyecto o de alguno de los vuestros Yo que creo es que es el bastante, proyecto de Vitoria en concreto. vale,
que es bastante espectacular, sí. Sí, hombre, al final es muy espectacular porque es en la Plaza de la Virgen Blanca de Vitoria, que todo el mundo la conoce como es hoy en día, y no mucha gente conoce que hasta hace bien poco, hasta hace 150 años era muy diferente y era muy medieval. Lo que pasa que, bueno, a través de unas actuaciones que se efectuaron en esa época, pues ha cambiado mucho y tiene ahora el aspecto actual. Ya. Entonces, bueno, en concreto la de Castillo de San Vicente, lo que hemos hecho ha sido reconstruir un mismo castillo en diferentes épocas. Entonces es muy bonito porque se va viendo cómo va evolucionando el pueblo, pues en la época medieval, en la época del siglo XIX y hasta cómo está hoy en día, que desgraciadamente es una zona que está un poco abandonada, ¿no? Entonces, pero eso también tiene su encanto, ¿no? De visitarlo, tal y como está ahora, que está medio derruido y ver lo que era eso antes. O sea, ahora mismo está completamente derruido, ya es muy difícil No, identificar. sí, bueno, hay zonas de castillo que efectivamente están, como una de las torres y parte de la muralla y demás. Parte del pueblo, bueno, hay alguna pared que está todavía en pie, pero bueno, es una parte muy importante del encanto, ¿no? Y luego también, bueno, el puente que está en pie hoy en día, a pesar de las modificaciones que ha ido sufriendo a lo largo de los años. ¿Y ese proyecto qué tiempo se ha podido costar hacerlo? Para hacerme una idea. Este fue bastante extenso. Y Imagino que lo más difícil igual la reconstrucción, ¿no? la La creación del investigación. contenido. Al final es lo que más se tarda es en crear el contenido, porque, pues porque tiene una gran parte de trabajo manual. Es muy manual ese trabajo. Esta reconstrucción es un trabajo muy, muy meticuloso y manual y entonces lleva su tiempo. Pero bueno, desde el principio de este proyecto en concreto hasta el final, pues pasarían unos 4 meses aproximadamente, entre 3 y 4 meses. Y 4 este es uno de meses. los más extensos, la verdad. Tampoco es tanto, sí. Bueno, es algo que no es tanto porque lo haces una vez y ahí queda. Entonces, pues bueno, se puede disfrutar durante muchos, muchos años. ¿Cuántas fases sabéis? ¿Cuántas épocas habéis reconstruido? En esta es un poco complejo porque son muchos puntos diferentes, muchos lugares diferentes dentro de este entorno que es el castillo y cada entorno está en diferentes épocas que no son siempre las mismas. Es decir, en total hay como 4 épocas, pero no todos los entornos están reconstruidos en todas las épocas. Esto es por el interés histórico que tenían. Algunas zonas tenía más interés representarlas en ciertos momentos y otras en otros. Entiendo que este ha sido un encargo de la administración, ¿verdad? Bueno, fue una licitación, la cual tuvimos la fortuna de ganar y además en parte financiada por entidades europeas. ¿Hay muchas empresas que se dedican a esto, que compitieron con vosotros en esa licitación? Bueno, muchas no hay, como podrás imaginarte, porque esto es algo bastante novedoso, pero sí que las hay y hay algunas francamente buenas. Sí. ¿Y qué es lo que pues hizo a los responsables decantarse por vuestra oferta? ¿Cuál fue vuestro punto más fuerte? Bueno, uno de los puntos fuertes que tenemos es No me digas el precio, joder. Dime algo Bueno, más. eso también, ¿no? Al final una licitación, pero no te voy a decir el precio. No es nuestra ventaja competitiva más importante. Nuestra ventaja competitiva más importante es la calidad en el grafismo. En el mundo de la arqueología sí que es verdad que hay veces que cierta manera de representar elementos arqueológicos no son todo lo realistas y fidedignos que a veces nos gustaría, ¿no? Y para entrar por los ojos es importante que sea explícito y realista. Entonces, eso es claramente uno de los puntos fuertes que tenemos. ¿Y eso cómo lo habéis conseguido? Pues eso viene del trasfondo que tenemos dos de los miembros del equipo, ¿no? Tenemos, por otra parte, una empresa que se dedica a hacer representación en 3D de edificios que se tienen que vender para la industria inmobiliaria. Entonces, para ello hace falta ser explícito y ser atractivo visualmente. Entonces, la manera que tenemos de trabajar con eso, pues lo aplicamos un poco a la representación de arquitectura en el pasado, ¿no? De manera que sea atractivo y sea fidedigno, sobre todo. Entiendo por lo que comentas que te refieres a edificios que están en construcción. Efectivamente, eso es un poco el sector del cual viene una parte del equipo. Vale. O sea, habéis trabajado, tengo la sospecha de que te refieres a ti mismo también, ¿verdad? Sí, yo y otra persona, sí, eso que es. habéis trabajado previamente haciendo reconstrucción de edificios
Pero edificios que se iban a construir, no Efectivamente, en proyecto, edificios que están en proyecto. Entonces, pues bueno, esas típicas imágenes que se ven en las promociones inmobiliarias, ¿no? De cómo va a ser y demás, pues eso sabemos hacer y podemos hacerlo. Entonces, de ahí viene un poco esa manera de trabajar gráficamente, que es lo que nos da ese punto de realismo. O sea, digamos que es know-how que tenéis Sí. y que eso, pues evidentemente lo tenéis, lo tenéis dos personas que sois socios y mientras seguís trabajando allí no lo tienen los demás, ¿no? Entiendo que esa es Efectivamente, y la... al final este proyecto se ha conjugado muy bien porque somos, o sea, todo el know-how que tenemos los miembros fundadores del equipo ha sido necesario para dar forma a todo este paquete, ¿no? Que son al final una serie de elementos que hay que saber hacer y luego ponerlos juntos en el lazo que es, digamos, la aplicación. Pero sí, claro, por un lado está la investigación arqueológica, luego está la generación de contenidos, por supuesto, y luego por último está, que es muy importante, es la señalización física en el lugar. Ajá. Es decir, está muy bien la parte virtual, pero el objetivo al final es un poco que la gente en el lugar pueda disfrutar de cómo era en el pasado, ¿no? Entonces, la señalización de estos puntos, ¿no? de vista es muy importante también para nosotros. Y eso se dedica a otra persona en el equipo que está especializada en esto, ¿no? En arquitectura efímera y en musealización de exposiciones. O sea, esto se llama arquitectura efímera, el colocar iconos para... Bueno, no, eso es más bien musealización y Sí. señalización, ¿no? Pero bueno, es un poco, está englobado dentro de esa especialidad, sí, más o menos, sí. Joder, eso parece una especialidad súper especial, vamos, algo que será Sí, la única persona que sepa hacer eso casi en el mundo, porque no creo que haya muchos especialistas, ¿no? bueno, alguno hay por ahí, pero que esté con nosotros solo una y es la mejor. Ah. ¿Y cómo os habéis juntado? Porque ¿cuántos socios sois, Gonzalo? Somos cuatro. Cuatro. ¿Y cómo Somos os habéis cuatro. juntado esas cuatro personas con esos conocimientos tan diversos? Pues al final ha sido un poco alineación de los astros, ¿no? Porque es parte de familia, amigo, relaciones personales y demás. Y bueno, y la idea de dos de ellos que se les encendió la bombilla y dijo, oye, si nosotros podemos hacer esto, podemos mostrar cómo era en el pasado, sabemos hacerlo, Ujú. vamos a hacerlo. Y eso se les ocurrió a dos de ellos. Sí, se les ocurrió a dos de ellos en un viaje en Machu Picchu bueno, como a todo el mundo supongo, cada vez que vamos a visitar un lugar Ujú. siempre piensas, ¿no? ¿Cómo era esto en su época de esplendor? Ujú. Entonces, a estas dos personas también les pasó por la cabeza eso y dijeron, pues si sabemos hacerlo, ¿no? Es cuestión de investigar cómo era, esto se sabe cómo era, vamos Ajá. a representarlo y vamos a mostrarlo a todo el mundo, ¿no? De una manera atractiva. Entonces fue ahí cuando prendió la chispa y nada, nos fueron llamando un poco al resto de miembros del equipo, oye, ¿te interesa y demás? Empezamos en un programa de emprendimiento de la Universidad Politécnica de Madrid, lo ganamos y a partir de ahí pues fuimos hacia adelante. Ajá. Y estáis en Vitoria. Sí, estamos en Vitoria, Pero sí, la ahí, oficina ahí está en hay Vitoria. ahí hay un cambio de base que me tienes que explicar. Bueno, al principio en una parte importante del equipo, de hecho 3 de los 4 estábamos viviendo en Madrid y bueno, surgió la oportunidad de allí de empezar en este programa de emprendimiento. Y nada, empezamos allí, pero luego marchamos y decidimos establecernos en Vitoria, ¿no? Ujú. Bueno, pues que nos parece, ha sido un lugar que nos ha apoyado bastante para empezar y para realizar nuestros proyectos, tanto las instituciones como el ayuntamiento y demás. Y bueno, nos ha brindado la oportunidad de tener oficinas y bueno, entrar en una Imagi- serie de canales de emprendimiento que la verdad es que nos Ujú. ayudan. Imagino que alguno de vosotros tenía ya algún tipo de lazo con Vitoria, ¿no? Sí, No será casualidad, joder. no, dos miembros del equipo son de allí. Vale, vale, eso es. Mm. Y yo que me apellido Álava. Aunque no tiene mucho que ver. Es que ese chiste lo hemos hecho antes de empezar, ¿verdad? Sí. Que tú eres de Bilbao. Sí, yo soy de Guecho, sí. Vale. Vale, entonces este equipo de cuatro personas se reúne a partir de la idea de dos visitando Machu Picchu. A ti te Ujú. llaman un día y te dicen, oye, vamos a hacer esto o queremos hacer esto. ¿Y cuál fue tu primera reacción? Bueno, a mí ya me lo comentaron cuando estaban metidos en este programa de emprendimiento, ¿no?
Y bueno, yo acababa de cambiar un poco mi trabajo y mi lugar de residencia, entonces era una buena oportunidad y desde el principio me pareció muy atractivo, veía que lo podíamos hacer y que tenía mucho potencial. Y nada, pues desde el principio ya empezamos a trabajar juntos y bueno, a sacar adelante primero todo este programa de formación y de sentar las bases del negocio y luego a partir de ahí, pues bueno, hemos ido desarrollándolo y ¿Y no te asustó un poco tú venías de trabajar por cuenta ajena, con lo cual esto es completamente sí, distinto? sí, Para, bueno, para empezar, no hay sueldo fijo. efectivamente, bueno, el hecho de dejar de trabajar por cuenta ajena a ponerme por cuenta propia Mm, ya lo había dado, ese paso ya lo había dado y esto se mm. produjo, esta invitación se produjo unos meses después, unos pocos meses después, de hecho. Bueno, es verdad que los arquitectos estáis más preparados para trabajar por cuenta propia, quizás, ¿no? Es un sector en el Mm, que yo creo que la gente está bastante concienciada, ¿no? Mm, sí, sí, se fomenta y bueno, un poco por la propia naturaleza de la profesión de arquitecto, tradicionalmente ha sido siempre una profesión liberal, ¿no? Entonces, pues bueno, es como que mentalmente estamos algo más preparados. mm, No significa que no sea más fácil que al resto del mundo hacerlo, ¿no? Al final hay que mm, tomar las mismas decisiones que toma todo el mundo, solo que mm, sí, por alguna razón es como que se nos invita un poco más a ello, ¿no? mm. Muy bien. ¿Y habéis tenido que desarrollar algún tipo de tecnología especial o todo lo que necesitáis está en el mercado ya disponible? Eh, ha sido una conjunción de cosas que están disponibles. Ujú. Ha Ya, sido ya. pues saber coger lo más eficiente de aquí y lo mejor de allí y ponerlo todo junto. Ujú. Sí, sí. O sea que la dificultad está en ponerlo junto realmente. Mm. Sí, efectivamente, al final lo difícil está en ponerlo junto y también ponerlo en el mercado de una manera que sea atractiva monetariamente hablando. Eso es Ujú. muy importante. Entonces, y bueno, entonces al final hay que dar un poco con la tecla, ¿no? Porque la idea de la reconstrucción y demás es una idea que existe ya, ¿no? Pero bueno, ahí detrás está todo el desarrollo del producto y de la idea de tal manera que sea algo comercializable y que sea... Y bueno, y luego, Ujú. por supuesto, en sí el desarrollo del producto que sea algo utilizable y algo atractivo, ¿no? Que lo puedas utilizar desde el Claro. minuto Mm. uno. Claro. La reconstrucción de patrimonio, pues yo creo que lo que más Ujú. se ha avanzado, quizás hace ya años de esto, son sobre todo en lo que son cuevas prehistóricas, ¿no? Que se han reconstruido para que la gente las pueda visitar fuera de la cueva para evitar daños a la cueva, ¿no? De hecho, prácticamente todas las importantes tienen una recreación virtual, ¿no? Bueno, virtual no, porque es realmente un sitio en el que entras y allí ves de alguna manera algo parecido, ¿no? Sí, puede ser que estés pensando en Altamira o... Altamira o incluso Sí, Santimamiñe también sí. en Vizcaya, ¿no? Ujú. Tienen todas una recreación que Sí, es... claro, la reconstrucción, esa es una de unos caminos que se puede tomar y la otra es la virtual, ¿no? Ujú, ¿Qué diferencias hay y qué ventajas tiene una sobre la otra? Bueno, pues la reconstrucción física tiene obviamente el problema del presupuesto, que es ujú. infinitamente mayor. Bueno, No todo el mundo se puede permitir. la de Santimamiñe no es física, ¿eh? La de Santimamiñe es un espacio, pero yo Ujú. creo recordar que te proyectan allí No la conozco con en concreto, yo elementos conozco la de Altamira, que con sí que la he elementos visitado. audiovisuales. Se hace una proyección con cierta dimensión, ¿eh? No es solamente una pantalla donde tú ves, porque eso no tendría mucho misterio. Ujú. Es una reconstrucción también donde puedes incluso pues, ver las dimensiones que tiene la obra, ¿no? Entonces, tiene un poquito más de desarrollo tecnológico. Pero este es un proyecto ya que ya tiene sus años, ¿eh? Yo creo que es de por lo menos 10, 15 años ya tiene. Bueno, en cuanto a desarrollo tecnológico, sí que, bueno, la aplicación que hemos desarrollado se puede ver a través de un elemento portátil, o sea, un dispositivo móvil, como es una tableta o un iPhone o un Android o lo que sea, que es un poco la manera más fácil que tenemos todos de acceder a ello, ¿no? Pero también lo hacemos para gafas de realidad virtual, Ajá. tipo Oculus, ¿no? Entonces, ahí la experiencia sí que es verdad que toma otra dimensión. En San Vicente de la Sonsierra, como comentaba antes, este proyecto que ha sido premiado recientemente, se realizan visitas guiadas con gafas de realidad virtual. Y bueno, han tenido un éxito tremendo, ¿no? Empezaron a hacerlas el año pasado y tuvieron que cuatriplicar las visitas que hacían por la avalancha de gente que quería hacerlas, ¿no? Y la verdad es que esto ya sí que es otro nivel. Un poco el primer nivel es la
aplicación que al final, pues bueno, es una interfaz sencilla y es inmersiva, pero no tanto como podría ser. Y el cambio a gafas ya es otro nivel, ¿no? De hecho, si me permites un momento, Sí, las voy a coger, adelante. las tengo aquí. Son gafas como las que utilizamos nosotros y las que suministramos a las entidades que lo quieren. Son de estas, ¿no? Tipo Oculus. No sé si las conocerás. Tienen, bueno, Sí. por aquí miras, ¿no? Entonces tiene unas pantallas que hace un poco pues, la recreación en 3 dimensiones. Entonces tú te las puedes poner y moverte con ellas. Y bueno, la verdad es que la sensación es muy inmersiva, ¿no? Es Porque casi además, como si te hubieses retrotraído 5 siglos, ¿no? efectivamente, y no solo eso, sino que además el tema del audio está muy logrado porque tú lo escuchas, entonces tenemos, bueno, dentro de la aplicación tenemos una parte de audioguía, ¿no? y de locuciones que te explican un poco pues, el entorno y demás. Entonces se oye de tal manera que parece que te lo están contando y que estás allí metido 100%. También se pueden representar sonidos de época, en fin, que al final este soporte la verdad es que es el que más te acerca a la realidad. También, bueno, obviamente es un poquito más complicado en cuanto a la logística. ¿El mismo desarrollo que habéis hecho para el móvil ha servido para hacerlo también visible en realidad virtual o tenéis que Más o hacerle más menos. cosas todavía? Más o menos. Más o menos. Es decir, en la aplicación móvil se puede elegir un lado de VR, que es para meter el móvil dentro de estas gafas que son de cartón, ¿vale? Y otra parte que es táctil. Entonces, para la aplicación de este tipo de gafas, lo que hacemos es quitar la parte táctil y directamente entrar en la realidad virtual. ¿Qué implica eso? Pues la manera de moverte por la aplicación cambia, ¿no? La de VR y la de táctil son diferentes. ¿Por qué? Porque en la de táctil tú puedes ir accediendo con tu dedo a las diferentes funciones y la de VR no. En la de VR tienes que hacer todo con el movimiento de tu cabeza y de tus ojos. Entonces, bueno, aquí al final pues se ha tenido que cambiar un poco el menú y la interfaz, pero funciona muy bien. Pero el contenido en sí es el mismo. El contenido es el O mismo. sea, la forma de navegar cambia, evidentemente, pero La el forma contenido de es igual. Eso es. Vale, está muy bien. O sea, la gran parte de la aplicación móvil se ha podido reutilizar, sí. Ajá, vale, perfecto. ¿Esta es la primera ocasión en que habéis utilizado realidad virtual o lo habéis hecho también antes? No, tenemos también para Vitoria, para aplicación de Vitoria, Vitoria también también tiene. sí, con ese modelo de visitas guiadas se pueden hacer también ese tipo de visitas. Dentro del casco de Vitoria tenemos una serie de puntos concretos, el de la Virgen Blanca, como comentábamos antes, y también otros. Entonces, el Ayuntamiento organiza visitas guiadas, las cuales hay que apuntarse previamente, y bueno, entonces paseas por la ciudad, el guía te va contando cosas de interés y luego en los puntos en concreto te ponen las gafas y viajas al pasado. Ajá. Entonces, digamos que el plus de estas visitas es que no tienes que tener tus gafas, te las proporcionan digamos, los Claro. organizadores, que eso Sí. ahora tendrán que higienizarlas y tal. Habrá un poquito Bueno, más de... mira, en concreto, estuvimos justamente antes del confinamiento, estuvimos en una feria en Londres, entonces ahí ya se empezó a hablar un poco pues, del tema de higiene y tal, y era muy sencillo, ¿no? Porque aparte de que venden efectivamente, hay una especie como de gamuzas desechables que se pueden quitar y poner, como la gafa tiene justo el borde es de cuero, bueno, de cuero, como un cuero, una especie de cuero sintético, es muy fácil de higienizar. Entonces, pues en cuanto a eso no hay problema. Efectivamente, como dices, también puedes llevar tus propias gafas, ¿no? También estamos empezando a comercializar unas gafas que son muy pequeñitas, que son para el móvil y realmente son muy buenas gráficamente. ¿Cuánto valen esas gafas? Estamos todavía en ello, pero es poco. O sea, depende un poco también del uso que se les da y O sea, la todavía no las habéis puesto a la venta. No, estamos también ahora mismo un poco con toda esta crisis y tal, que al final queremos llevar la red virtual a todo el mundo a sus cosas, pues vamos a comercializar este tipo de gafas pequeñas, que son personales. Vale. Y, o sea, el acceso, por ejemplo, al caso de Vitoria, al caso de San Vicente, es gente que va a hacer una visita guiada y además de escuchar a un guía, pues tiene la posibilidad de llevar, de verlo en realidad virtual o verlo con su móvil, etcétera.
sí. También yo, por ejemplo, desde mi casa puedo acceder a estas dos reconstrucciones con mi móvil. Sí, por supuesto. Bueno, en total hay tres, ¿eh? Está la de Vitoria, la de San Vicente y la de Santa Catalina, que es un antiguo convento que está derruido hoy en día y Ajá. es un jardín botánico, con lo cual la visita es preciosa. Y además, pues bueno, a través de la reconstrucción mostramos cómo era el convento, que era impresionante. Y, Este convento estaba en Vitoria. no, está en Iruña de Oca, está un poco Iruña de Oca, fuera. vale, sí. Sí. Y claro que te puedes descargar las 3 aplicaciones gratis desde cualquiera de las tiendas de aplicaciones. Ajá. O sea, las 3 aplicaciones las habéis puesto disponibles en Google Apps o Bueno, en el market nosotros no, nuestros clientes. Al final ellos son los los que clientes. deciden cómo se distribuye la aplicación, ¿no? En este caso han sido en régimen de abierto o gratis. Entonces cualquier persona pone Archicus y le aparecen en las 3. Muy bien. Vale. Y, o sea, que esta es una forma de distribución que pues los 3 propietarios han decidido ofrecerlo gratuitamente. Pues Claro, porque en porque, este caso son entidades públicas. claro, entienden que eso es un beneficio social, es una forma de divulgar el patrimonio, pues hacerlo más extenso, etcétera, etcétera. Vale. Sí, divulgar el patrimonio y también hacer más atractivas las visitas, ¿no? ¿Qué te gustaría digitalizar a ti? ¿Qué edificio? ¿Cuál sería tu sueño ahora mismo? Joder, casi Machu está. Picchu. No te voy a decir que lo Sería harías Machu gratis, Picchu. pero Machu No, Picchu. claramente sería Machu Picchu, ¿no? Es donde empezó Ajá. todo y realmente Sí, es sí. un lugar impresionante al que nos gustaría llegar. Ajá. Estamos intentando acercarnos a ellos, pero bueno, al final la distancia, las diferentes culturas lleva más tiempo, pero bueno, estamos en ello, ¿no? Nos Ajá. gustaría Machu Picchu o cualquiera de Centroamérica, también por lazos afectivos un poco de algunos miembros del equipo, pues bueno, nos gustaría, ¿no? Tikal en Guatemala o cualquiera de las ruinas de México sería impresionante. Ajá. Vale, vale. Y luego está la parte de, digamos, de cliente privado, que es la que me has comentado al principio, que estáis ensayando ahora mismo, un poco también por la situación y demás. ¿Esa qué tal va? ¿Habéis hecho ya alguna aproximación comercial? Sí, ¿Cómo se sí, ha ido? teníamos, bueno, antes de un poco la bomba del virus, teníamos muy avanzados ya un proyecto con una empresa de tours guiados. Entonces, ahora ha quedado un poco en el aire y bueno, también teníamos con un hotel, porque, bueno, un hotel aquí en el norte de España que está en un edificio de interés histórico. Entonces, como experiencia de llegada al hotel, ¿no? El dueño de este hotel quería pues, poner a sus clientes unas gafas de realidad virtual, ¿no? Ajá. Y enseñarles cómo era ese edificio en el pasado y con una serie de animaciones en 3 dimensiones y en 360 grados pues íbamos a mostrar cómo era. También se ha quedado un poquito en el aire pues, por una serie de cambios administrativos que ha habido, pero bueno, estamos en ello. ¿Y habéis pensado en aplicarlo al sector inmobiliario, que es del que tú venías, para que la gente que vende pisos, por ejemplo? Sí, de hecho ya lo hacemos con con una empresa que tenemos en concreto yo y otro miembro del equipo. Ya lo hacemos. Sí, tenemos también un modo aplicación, digamos, y también visitas en 360 grados de cómo va a ser el edificio, ¿no? Bueno, También hemos trabajado para... Dime. me refiero incluso a pisos que ya están construidos, pero que se quieren vender Sí. y que le quieres ahorrar a una persona tener que ir hasta allá a verlo. Sí, eso es algo, bueno, eso está bastante arraigado, bueno, bastante arraigado. Está relativamente arraigado en la industria de la inmobiliaria y sí, te permite, pues bueno, con imágenes en 360 grados, ver cómo es un piso, ¿no? También para ahorrarse el piso piloto, es decir, en vez de hacer un piso piloto que cuesta un dineral, porque al final es una obra como otra cualquiera, ¿no? Una obra terminada, Sí. se puede realizar en 3 dimensiones y en 360 grados, de tal manera que sea interactivo a través de unas gafas de este tipo, ¿no? Entonces, en vez de costar pues lo que cuesta construir un piso entero, pues cuesta muchísimo menos, ¿no? Entiendo. Muy bien. ¿Y siguientes retos, aparte de Machu Picchu? Siguiente retos aparte de Machu Picchu, bueno, estamos todavía centrados bastante en la zona norte de España, ¿no? Por proximidad geográfica y por facilidad de realizar los contactos. Entonces, bueno, hay proyectos que están ya muy cerca de materializarse y bueno, ya iremos viendo las próximas semanas.
Proyectos entiendo que en patrimonio histórico, ¿verdad? Sí, son proyectos en patrimonio histórico. Mm. Que habéis estado vendiendo y que ya están a punto de cerrarse las ventas, entiendo, ¿no? Sí, bueno, van a ser también con sectores públicos los que más cerca están, Mm. pero bueno, sí, son obviamente centrados en patrimonio y turismo, que al final es en el ámbito en el que nos movemos. Ahí Gaztelugatxe, imagino que están en la lista, ¿no? Claro que está en la lista. Sí, sí, sí está, de hecho está, pero bueno, al final hemos contado ya con ellos, ¿no? Y bueno, ha habido acercamientos, ha habido conversaciones, pero bueno, estas cosas Sí, sí, llevan su duran, tiempo. lleva su tiempo y bueno, hay que ir calando y hay que ir convenciendo y demás y bueno, y ver que realmente funciona. Nuestro mejor pasaporte es lo que, digamos, nuestra mejor credencial es lo que hemos hecho hasta ahora. Al principio costaba más porque no existían, pero ahora viendo la repercusión mediática que tienen sobre todo y la repercusión social, pues bueno, la verdad es que hay más interés, ¿no? El primero que os contrató tuvo que hacerlo a ciegas, entonces. Sí, Tuvo un que, poco, sí. confianza total, vamos. Bueno, sí, pero al final ha salido muy bien, la verdad. Sí, sí. Ese es el de Vitoria, el del casco viejo de No, el Vitoria, o primero el de fue Santa el convento Catalina. de Santa Catarina. Vale, vale. Eso es, eso es. Muy Entonces, bien. bueno, fue al final algo que tuvimos que poner también mucho de nuestra parte. Al final, Ujú. como entenderás, el primero pones mucho de tu parte, ¿no? Mucho de tu tiempo y al final es una inversión como otra cualquiera en cualquier otro Mm. negocio. Entonces, en este caso fue inversión de tiempo y de trabajo, pero bueno, entendíamos que era necesario porque si no nadie iba a ser capaz de ver realmente qué era lo que vendíamos, ¿no? Ya que de palabra es algo muy difícil de enseñar, pero Ujú. gráficamente simplemente enseñándolo no entra por los ojos y es mucho más sencillo de enseñar y de mostrar. Muy bien. Pues ya te he hecho todas las preguntas que tenía para hacerte, Gonzalo. Genial, Oye, pues un placer hablar contigo. Mucha igualmente. suerte con vuestros proyectos Vale, y seguro que nos vemos por ahí en algún sitio seguro, seguro, por aquí seguro que y, nos vemos. bueno, yo me detendré un rato a ver vuestras aplicaciones, Sí, te invito a que a ver qué descubro ahí Si vas a en... Vitoria a tomar unos pinchos o dar una vuelta por el casco, allí está todo reconstruido. Mm. También en San Vicente de la Sonsierra y Santa Catalina, que es muy bonito porque el entorno es impresionante. Es un entorno Mm. natural muy bonito. Muy bien.